organizado en principio por la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que va a girar en torno a la temática central, como han visto ustedes en la publicidad, la temática central que tiene que ver con el papel de las facultades formadoras de maestros y de las escuelas normales superiores en la propuesta reciente de los sabios. Pues este evento, este conversatorio tiene como propósito amplio discutir con los invitados especiales, con nuestras invitadas especiales, la temática del título y precisamente pues escuchar otras voces, otros expertos a propósito nuevamente de la Comisión de Sabios y de la propuesta de la Comisión de Sabios que lleva por título Colombia hacia una sociedad del conocimiento. Es decir, el objetivo fundamental es estudiar críticamente el contenido del texto Colombia hacia una sociedad del conocimiento, que es el informe de la Misión Internacional de Sabios del 2019 por la educación, la ciencia y la tecnología y la innovación, de manera entonces que estos conversatorios también nos sirvan para escuchar otras voces con respecto pues al papel que pueden, deben jugar las facultades de educación, las facultades formadoras de maestros y particularmente también las escuelas normales, también de cara a una propuesta que hay muy específica en este informe de la creación de institutos de educación de alta calidad y de formación de maestros de alta calidad. La idea también con estos conversatorios es ir configurando un texto, un escrito que permite entonces también convertirse en una voz pública y que siente o que se sienten allí las posiciones pues, de las diferentes facultades de educación y las diferentes dependencias de una facultad de educación. Veo que me voy a extender mucho ya haciendo la introducción. Recuerden de todas maneras como encuadre los que están escuchando y viendo que el objetivo general de la misión fue el de aportar a la construcción e implementación de la política pública en educación, ciencia, tecnología e innovación y a las estrategias que debe construir Colombia a largo plazo para responder a los desafíos productivos y sociales de manera escalable, replicable y sostenible. Gira por ahí un documento en PDF. Yo creo que no me voy a extender más en esto, son aproximadamente 500 páginas. Los focos temáticos pues son diferentes, dentro de los que están pues, las industrias culturales y creativas, ciencias sociales y desarrollo humano por la equidad, entre otros, y dentro de los comisionados para el foco ciencias sociales y desarrollo humano con equidad están los profesores Clemente Forero Pineda, que funge como coordinador, Ana María Arjona, Sara Victoria Alvarado Salgado del CINDE de la Universidad Manizales, William Maloney de Estados Unidos, Stanislas Dehaene de Francia, Joan Scott de Holanda, y Kyo Shun No de Corea del Sur. La metodología para este conversatorio es la siguiente. La propuesta es que cada una de las participantes tiene 20 minutos para exponer, para hablar sobre aquello que preparó, y cuando todos los participantes pues, lo hayan hecho, el moderador, que soy yo, hará preguntas y también retomará las preguntas de los asistentes. Dentro de los participantes a este conversatorio y con quien vamos a empezar, tenemos a la profesora Carmen Tulia Cano Álvarez. Ella es magíster en educación con énfasis en procesos de curricularización y evaluación de la Universidad Javeriana de la Universidad de Medellín. Es licenciada en administración educativa de la Universidad de San Buenaventura, es tecnóloga en promoción social del Colegio Mayor de Antioquia y decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura. Si me permite adicionar, en este momento es presidente de Ascofade, en el capítulo, me dice cómo se llama, en el capítulo Antioquia Chocó. Sí, Antioquia Chocó, muy bien. También tenemos a Guillermo Echeverry Jiménez. Guillermo Echeverry tiene estudios de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es también magíster en educación de la Universidad Pontificia Javeriana, magíster en desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, licenciado en lingüística y literatura, y en la actualidad es decano de la Escuela de Educación y Pedagogía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También se encuentra haciendo pues, sus estudios doctorales en este momento. Y finalmente tenemos a Wilson Antonio Bolívar Buritica,
que es doctor en educación de la Universidad de Antioquia, es también magíster en educación de la Universidad de Antioquia, es especialista en computación para la docencia de la Universidad de Antonio Nariño, licenciado en filosofía de la Universidad de Antioquia, y en este momento también funge como decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Bueno, como les dije, entonces la metodología es que cada una de las personas tiene 20 minutos para exponer sus ideas, y a partir de allí entonces seguirá un conversatorio al que posteriormente pues trataré yo de hacerle un cierre en una suerte de conclusiones y de reflexiones para continuar. Entonces, bienvenidos, bienvenidas nuevamente, y le cedo la palabra a Carmen Tulia Cano. Bueno, Andrés, muchas gracias. A mis compañeros de mesa también, muchas gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Un saludo especial a cada uno de ustedes y mi deseo de bienestar para ustedes y sus familias. Quiero dar un agradecimiento al Departamento de Pedagogía de la Universidad de Antioquia, en cabeza de la profesora Viviana Escobar, que nos invita a movilizar pensamiento alrededor de una temática que nos transversaliza, no solo en lo personal, sino también en nuestra esencia de ser maestros y formadores de maestros. La invitación que se nos hace a los decanos de las facultades de educación presentes gira en torno al lugar de las facultades formadoras de maestros y escuelas normales superiores en las propuestas de los sabios. Como sé que es una invitación abierta a distinto público y se me ha informado que es la primera de una serie de conversaciones con diferentes actores, agremiaciones e instituciones, me parece importante partir de la identificación de lo que es la misión internacional de los sabios y cuáles son sus focos. La misión se enuncia, ahorita Andrés lo planteaba, como política pública y referente para la construcción de estrategias y herramientas que se deben implementar a largo plazo en el país y se constituye en hoja de ruta para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el ánimo de pensar desde una perspectiva nacional e internacional soluciones que aporten al progreso a nivel territorial, productivo e institucional de Colombia para responder a desafíos productivos y sociales de manera escalable, replicable y sostenible, que le apunte a una Colombia diferente. Colombia hacia una sociedad del conocimiento es un documento que contiene reflexiones y propuestas que deben ser analizadas en nuestros escenarios educativos. Nos presenta análisis de contexto y del estado de la cultura, la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación como estrategias modernas para mejorar su impacto. En este sentido, el documento tiene un importante valor, no solo por la forma como fue construido, sino por la participación de diferentes actores nacionales e internacionales. Aunque aquí tenemos que hacer referencia a que hay una crítica por la conformación de la misión de sabios en algunas regiones del país, específicamente en el Caribe, pues se nos dice que pues como Colombia es un país de regiones, debió así haberse conformado la misión. La propuesta gira alrededor de 8 focos. El primero, tecnologías convergentes, industria 4.0, industrias culturales y recreativas el segundo, el tercero, energía sostenible, biotecnología, medio ambiente y bioeconomía el cuarto, el quinto, océano y recursos hidrobiológicos, el sexto, ciencias sociales y desarrollo humano con equidad, el séptimo, ciencias de la vida y la salud, y el octavo, ciencias básicas y del espacio. Los sabios, en sus declaraciones públicas, han insistido en que la misión en cada uno de sus focos tomó como tema central la educación, y desde allí se presentaron propuestas que responden a análisis de una realidad que requiere ser atendida. Expresan que se busca la creación de políticas de largo plazo, no construcción de políticas de un gobierno, sino política de Estado,
que permanezca a lo largo del tiempo, tanto en educación como en ciencia y en desarrollo social. Pues uno de los grandes problemas para la implementación de las políticas tiene que ver con reversas, discontinuidades, cambios de foco y cambios de prioridades, y por ello uno de los temas centrales es cómo conseguir políticas de Estado en un país como Colombia. Entre los temas que los expertos consideran necesarios para el desarrollo del país, resaltan el papel de la ciencia en la generación de conocimiento, la gobernanza en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la importancia de la educación en la transformación de la sociedad, la producción de investigación en temas de equidad, sostenibilidad y biodiversidad, el fortalecimiento de misiones y centros de investigación. Otro aspecto central es aumentar las regalías que se destinan a actividades de ciencia, tecnología e innovación, recursos que se destinarían a la educación con atención integral a menores de 5 años de todo el país, a la financiación de centros e institutos regionales, a programas y desarrollo de grandes misiones emblemáticas que movilicen tanto al gobierno como a las empresas y a la academia. Las 5 misiones que se proponen son agua y cambio climático en el marco de una apuesta por la biodiversidad en Colombia, encontrar un modelo sostenible y equitativo en el marco de una apuesta por lograr una Colombia productiva y sostenible, educar con calidad y conocimiento e innovación para la equidad, misiones en el marco de una apuesta por una Colombia equitativa. Una de las premisas referidas a la educación que se oyó de parte de los miembros de la misión de sabios y que fueron expuestas en las mesas realizadas en diferentes partes del territorio, tiene que ver con la necesidad de fortalecer de forma urgente el desempeño de Colombia en las pruebas PISA, proceso en el que se evidencia puntajes por debajo del promedio de la OCDE, en áreas como lectura, matemáticas y ciencias. Este aspecto merece nuestra reflexión y debate, pues nos lleva a profundizar en el tema de las métricas educativas, líneas que sabemos requiere profundidad en su abordaje. Un aspecto que se resalta es la necesidad de universalizar el acceso a la educación, diversificar la educación secundaria como aspectos fundamentales para el desarrollo humano y la transformación de las sociedades. Esto unido a la nutrición, la salud, el afecto y otros componentes de la atención integral de los niños de 0 a 5 años, contribuye a fortalecer los cimientos, disminuir la brecha y fortalecer procesos de equidad. A mi juicio, cada uno de estos aspectos exige ser debatido de manera colectiva y exige articulación de acciones que permitan comprender y actuar de manera colegiada. Expresan los sabios que la formación en ciencias no está incluida en los currículos como debe ser. Desde aquí hacen una invitación para que se desarrollen proyectos de país en los que se logre despertar la inquietud e interés desde los primeros años. Asimismo, en la secundaria se debe profundizar en las asignaturas relacionadas hasta llegar al grado 11º para lograr una doble titulación. La misión hace una reflexión sobre la educación y desde este interés identifica qué cosas se podrían hacer para mejorar de una forma relevante y relativamente rápida la educación, para mejorar la equidad en acceso, que implica necesariamente el aumento en la calidad y la uniformidad en la calidad que hoy es heterogénea en el país. Esto lo pongo entre comillas. Cada aspecto enunciado es detonante para conversaciones entre normalistas superiores, licenciados, doctores, magíster, docentes en ejercicio y en formación, que desde sus fundamentaciones conceptuales de área y desde sus conocimientos pedagógicos deben presentar su punto de vista, y es responsabilidad de nosotros, facultades de educación, agremiaciones, asociaciones, institutos, generar espacios de conversación, pero también propuestas de actuación. El tema del Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros
merece una reflexión especial, no solo por el lugar de las facultades de educación y las escuelas normales superiores que se invisibilizan desconociendo su historia y sus esfuerzos para la formación de maestros, sino porque los sabios proponen que este instituto forme y capacite a los maestros e investigadores que educarán a los profesores que dictan educación básica y media en todo el país. Para conseguirlo, se debe capacitar a más maestros y crear programas de educación continua para docentes que ya forman parte del sistema educativo. En este aspecto, la propuesta de la misión es crear el instituto junto con un plan de becas y estímulos para el estudio de ciencias básicas para acercar la investigación y la docencia. Este es un lugar de privilegio en el que las facultades formadoras de maestros tenemos que tener voz y generar espacios particulares de análisis, debate y propuestas. De acuerdo con la propuesta, los maestros en formación en el instituto serán capacitados como formadores de habilidades socioemocionales para el bienestar, la paz y el desarrollo de la ciudadanía democrática, de la mano de la educación en memoria histórica, con el fin de poder replicar ese conocimiento en otros maestros y tener un mayor impacto en todo el territorio nacional. Bien vale la pena profundizar en esta propuesta e identificar los enfoques y perspectivas desde las cuales se orienta. Creo que merece especial atención. Me pregunto, ¿cómo comprender las habilidades socioemocionales? ¿Desde qué enfoques de desarrollo de ciudadanía y democracia? Al respecto, vale la pena resaltar los trabajos de nuestros grupos de investigación, nuestras tesis concluidas y en desarrollo de los diferentes niveles de formación que le apuntan a estos temas y que deberíamos tenerlos como insumos para mesas de trabajo permanente sobre categorías que enuncia la misión. Nosotros tenemos unas experiencias de región que incluso han sido resaltadas en el documento de los sabios. Tal es el caso de MOVA, Explora, el vivero de software o el centro de pensamiento pedagógico. Estas experiencias en las que la mayoría de los asistentes hemos participado nos evidencian que podemos construir juntos desde bases bien fundamentadas, con liderazgos académicos y construcciones metodológicas que le aportan a transformaciones importantes. El Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros, dicen los sabios, debe operar con recursos del presupuesto nacional y aportes privados, y deberá estar consolidado y en funcionamiento para el 2022. Falta esperar si las condiciones actuales son favorables para atender esta recomendación de los sabios, y si, como lo han expresado la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital, serán ellos los que orienten la creación y desarrollo de este instituto, en el marco del doctorado interinstitucional en educación de alta calidad. Volviendo a la pregunta por el lugar de las facultades formadoras de maestros y escuelas normales superiores en las propuestas de los sabios, debería ser una ruta que nos permita movilizar pensamiento y trabajo colectivo para la apropiación y transformación de estas propuestas. En el entendido de que las políticas públicas no solo vienen de arriba hacia abajo, sino que deben ser reconocidas, apropiadas, resignificadas, transformadas en lo local para que se hagan efectivas. Y retomando las palabras del doctor Juan Luis Mejía Arango, rector de AFIT, relator de uno de los focos de la misión, cuando expresa: la academia tiene una responsabilidad de interiorizar las propuestas de la misión, hacernos parte de un todo colectivo y pensar nosotros desde cada una de nuestras organizaciones cómo podemos aportar desde allí. Se requiere una movilización social que se apropie de las recomendaciones de los sabios y que las podamos llevar hasta la base de la población. Los sabios están escribiendo la partitura, ahora nos toca a nosotros los ejecutantes de la orquesta interpretarla. En palabras también del doctor Juan Luis, sin apropiación social se quedará simplemente como un documento.
Creo yo que este es uno de los principales lugares de las facultades formadoras de maestros y de escuelas normales superiores en las propuestas de los sabios. No solo interpretar la partitura, sino presentar de manera crítica aquellos aspectos que permitan otras comprensiones para el fortalecimiento del debate. No solo interiorizar las propuestas de la misión, sino hacernos parte del debate y jalonar proyectos que nos permitan participar desde lo que somos como maestros y formadores de maestros. Este reto cobra especial significado hoy que vivimos una pandemia que afecta de manera significativa a la sociedad, a la familia, a la escuela, y que nos exige nuevas lecturas de la realidad y otras formas de atender las problemáticas educativas. En este punto, conviene reconocer dinámicas que se han venido desarrollando en el país y que aportan a esta construcción. Tal es el caso de la declaratoria de Ascofade en su cumbre de facultades de educación del 22 de marzo del 2019, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Carlos Eduardo Vasco y nos expresaba su pesar en aquella famosa carta en la que, entre otros asuntos, resaltaba que la misión de los sabios de 1994, Colombia al filo de la oportunidad, no había tenido el debido seguimiento y la debida articulación con el Plan de Desarrollo Nacional. Y por diferentes hechos históricos, las recomendaciones de esta comisión, integrada por 10 científicos e intelectuales, quedaron en el papel durante 24 años. Hoy ya se oyen las voces de algunos sabios de los 46 convocados para la segunda misión, expresando su preocupación porque las recomendaciones de la nueva misión no queden también solo en un documento. Carlos Soto, exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, en su columna de febrero en el periódico El Mundo, expresa que el informe de la misión lleva consigo una crítica a las facultades de educación, dejando ver que los profesionales que trabajan en estas unidades académicas no están a la altura de los desafíos que tiene la educación actual. Creo que ese sentimiento nos acompañó en la cumbre de facultades de educación y por eso la declaratoria de la cumbre expresa, abro comillas, busca reconocer el lugar y responsabilidad ética, política y social de las facultades, universidades y Ascofade para liderar la construcción e implementación de un sistema de formación integral que responda a la diversidad natural, cultural y social en nuestro país. Asumimos el desafío de pensarnos como facultades facultadas para licenciar un educador, licenciar un especialista, un magíster, un doctor, en síntesis, un maestro desde los diversos niveles. Ascofade reitera la clara posición de colocar la educación como interés de primer orden y convencidos de la importancia que tenemos en el ámbito de la educación de ser protagonistas, colaboradores, inspiradores e impulsadores de la creación de una mesa permanente de diálogo con el Ministerio de Educación Nacional alrededor de la construcción y concertación de políticas educativas en torno a la formación de maestros desde sus contextos, realidades, posibilidades y proyección. Para eso, este mes de julio, entre Ascofade y el Ministerio de Educación Nacional, tengo que hablar acá del liderazgo de nuestro presidente de Ascofade, Guillermo Londoño, que se dio a la tarea de que pudiéramos tener un documento de interés mutuo entre Ascofade y el MEN, que tiene por objeto la siguiente: las partes buscarán fortalecer su cooperación bilateral en el campo de la educación y la capacitación. El objeto del memorando de entendimiento es proporcionar la base y el marco para el desarrollo de actividades de cooperación de interés mutuo, que incluirá la posibilidad de firmar acuerdos e instrumentos específicos si así se requiere. Es de interés de las partes aunar esfuerzos para contribuir a la promoción y mejora de la educación,
a través de estrategias y programas de formación que incluyan la innovación educativa y el fortalecimiento de capacidades de investigación educativa dirigidos a educadores, docentes y directivos, estudiantes de escuelas normales superiores y de facultades de educación y otras unidades académicas que ofertan programas de educación superior. En la declaratoria existe también un compromiso con la formación posgradual y especialmente doctoral en educación, que se oriente a procesos de articulación y desde ellos se promuevan procesos de investigación con alto impacto en la transformación de realidades educativas concretas. Fortalecer así redes de posgrados para evaluar las tareas y efectividad de las promesas formativas de cara de su impacto real en la sociedad. Es de resaltar la dinámica de la red de posgrados de Antioquia, que viene haciendo un ejercicio de articulación que estamos seguros nos fortalece. Ascofade sabe que tiene una responsabilidad en la línea que plantea la Declaración Nacional en términos de generar conversación alrededor de la ruta trazada. Se hace urgente mantener alianzas que propicien reflexión y trabajo en redes, fortalecer esos espacios interdisciplinarios de trabajo que nos permitan articular actores, procesos y escenarios en torno a la reflexión, la formulación, cualificación y ejecución de programas y proyectos para el fortalecimiento de la educación. El capítulo Antioquia Chocó de Ascofade ha considerado que la experiencia de las 12 universidades en el Centro de Pensamiento Pedagógico merece especial atención. Desde aquí identificamos un lugar de las facultades formadoras de maestros en las propuestas de los sabios, que nos llevan a mantener esos espacios de reflexión sobre lo educativo y quizá también nos podría llevar a pensar en una valoración de lo que hacen nuestros maestros en los escenarios variados donde se desempeñan. Ya en este sentido tenemos una experiencia significativa. Dejo hasta acá algunos puntos que podrían servir para el análisis que nos sigue. Reitero mi credibilidad frente al debate, a la necesidad de escuchar distintas voces. Me alegra saber que seguiremos en eventos diversos, como el que tendremos oportunidad de escuchar esta tarde, que se ha denominado La misión de los sabios en Colombia, debate desde los doctorados de educación, y otros escenarios que también abrimos y apoyamos desde el liderazgo del Instituto de Pedagogía de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen Tulia. Continuamos entonces con las presentaciones. En este momento entonces le voy a dar la palabra a Guillermo Echeverry para que también nos muestre a través de este medio cuál es su propuesta, cuáles son sus preocupaciones, indicaciones, de manera entonces que vayamos ampliando como las referencias para el debate y conversatorio posterior. Tiene usted entonces la palabra, Guillermo Echeverry. Muchas gracias, Carmen Tulia. Gracias, Andrés. Pues un agradecimiento a la Universidad de Antioquia, a la Universidad de San Buenaventura por la invitación, a Andrés por la moderación, un saludo a Carmen Tulia y a Wilson, los decanos, colegas. Yo voy a plantear como 3 asuntos y voy a arrancar un poco con una referencia que hizo Carmen Tulia, particularmente al profesor Carlos Eduardo Vasco Uribe, en la misión, con el documento que se entregó en 1994, con publicación entre el 94 y el 95, de la misión de sabios de ese momento. Y creo que hay varios asuntos que es muy importante poner en escena para la conversación. El primero es que cuando hay una misión de sabios, el solo asunto de los sabios ya pareciera ser un acicate, un látigo muy fuerte para todos los que estamos, en este caso, en el campo educativo. Es decir, si lo han dicho los sabios, entonces a partir de ahí tendríamos que empezar a movilizarnos. Porque ¿cómo desmentir a los sabios? Y digamos que podríamos estar de acuerdo un poco con el asunto. Un sabio o unos sabios, y en este caso cuando tienen ya un referente internacional, se convierten en una especie de
referente obligado para empezar a trabajar en esa línea. Sin embargo, hay que reconocer como contextos en cada caso. El primer asunto entonces es cuando hubo la primera misión de los sabios, la misión un poco estaba instalada en la lógica de que Colombia era el gobierno de César Gaviria Trujillo y el informe se entregó en el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Cuando Gaviria asistió por allá a algunas tierras internacionales, le dijeron, un poco por el contexto violento del país, que este era específicamente un país inviable. Entonces Gaviria convocó a los sabios, premio Nobel y otros personajes importantes, sin duda que uno podría entregarles, de hecho, la legitimidad de su sabiduría. Por supuesto, el documento después publicado de Colombia, al filo de la oportunidad, se convirtió en un referente obligado. Y en la lectura del documento, entonces, aparecían varios asuntos. Uno de ellos, la educación es de mala calidad. Particularmente los niños en los niveles iniciales ni problematizan, ni indagan, y no es porque no quieran, sino porque sus docentes tienen francas debilidades formativas. Entonces, digamos, ahí se pone en escena un asunto que ha sido histórico en la educación. Histórico un poco más atrás de la misión de los sabios de la primera, es decir, la deficiencia de la formación de maestros. Uno podría decir cuáles son los profesionales que están más invitados a cualificaciones y capacitaciones permanentes, los docentes. Es decir, hay una especie de desconfianza fundamental acerca de la educación, la pedagogía y los mismos maestros. Entonces, digamos, ahí hay un primer escenario. La misión, un poco a diferencia de lo que señala el profesor Vasco, de lo que anotó Carmen Tulia, yo creo que la misión marcó algunos asuntos interesantes y tuvo unos desarrollos que pueden ser dispares, pero que también hay que traer a colación. La misión indicó que había que hacer una nueva movilización pedagógica. Bueno, ahí estuvo la expedición pedagógica del 98. La expedición pedagógica fue uno de los asuntos fuertes que señaló la misión de sabios. 2, la transformación de facultades y escuelas normales superiores. Ahí estuvo el decreto 272 de 1998 y eso puso un escenario de transformación. 3, el premio Compartir al Maestro también fue en 1998, fruto de la inspiración de la misión. Entonces el premio empezó a reconocer, y ustedes lo saben, todos lo sabemos los que estamos aquí en esta reunión, empezó mucho el concepto de experiencia, un poco con matices conceptuales y con metodologías variadas, creo que híbridas, creo que con una mezcolanza muy grande, pero bueno, se puso en escena la experiencia y la experiencia significativa y se recogieron experiencias. También se señaló la importancia de la investigación de los maestros. Se pusieron en escena algunas iniciativas de investigación. Creo que para el caso de Medellín en particular, esa investigación fue mucho más fuerte, ha sido un poco más consistente. Lo refirió Carmen Tulia con el Centro de Innovación del Maestro y con otras iniciativas que las distintas universidades hemos desarrollado. Digo, no investigación en las facultades de educación, sino investigaciones de los maestros, y a eso iré un poco después. Y se puso en escena también la formación avanzada, es decir, maestrías, y ahí hubo un andamiaje que ha funcionado en algunos casos, repito, con desniveles. Entonces quería hacer esa alusión para decir que cada misión trae como los afanes de su época. Esta nueva misión trae los afanes de esta época, que son los afanes como de sociedad del conocimiento, la cultura, la economía naranja, los elementos artísticos como elementos productivos que se tienen que vender, las nuevas formas del capital que entran aquí. La misión, por supuesto, en este caso, y este es el segundo punto, la misión entonces hace una referencia acerca de la necesidad, dice la misión en el quinto punto, que es el que trae a colación el ICIE, o sea, el Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros, trae un asunto central, y es la reestructuración del sistema de formación de maestros. Entonces, cuando se señala la reestructuración, no el fortalecimiento, ¿cierto? Hay como una especie de borrón sobre aquello que se ha hecho
y pareciera ser que lo que se ha hecho y lo que se está haciendo no funciona y que merece una reestructuración. Entonces, eso a mí particularmente me llama la atención, porque no solamente es un desconocimiento, sino que aquí se instalan nuevas formas de la formación de maestros, al parecer. Es decir, aquí hay de entrada un asunto de desconfianza. Lo que se está haciendo entonces en los niveles avanzados de formación de maestros para ponerlo en el doctorado, entonces no está bien hecho. Es decir, hay que reestructurarlo. Entonces aquí vienen varias cosas. Hay una reestructuración y en la reestructuración hay una palabra que siempre ha sido un cliché, el leitmotiv, cuando se habla de los maestros, la dignificación del maestro. Eso a mí me parece muy singular, porque siempre hay como una especie de idea de que los maestros no son dignos y que entonces hay un nuevo ejercicio de dignificación y que la nueva política, este instituto, sería el encargado de dignificar. A mí eso me parece muy complejo. Me parece muy complejo porque creo que las dignidades se construyen en una especie de tensión entre la política pública y las formas de los quehaceres del colectivo de los maestros. Aquí se dice entonces que hay una dignificación y hay un señalamiento también muy importante acerca de recuperar el espíritu de aprendizaje de los maestros. Está señalado en el documento de cerca de 500 páginas que dijo Andrés Klaus. Es decir, ese asunto de recuperar el espíritu de aprendizaje del maestro es también, me parece, una frase de cajón. ¿Por qué? Pues porque el maestro es de entrada, pero esta es una posición particular, no en relación con el documento. ¿Quién es el maestro? Yo lo suelo decir un tanto en la Escuela de Educación y Pedagogía en Bolivariana. El maestro es el que estudia más que los estudiantes para poner el estudio como un referente de formación. O sea, no como una exigencia, no como una petición desde afuera, sino la condición de estudiante del maestro. Un poco esa condición de estudiante es una condición que aquí dicen que hay que recuperar ese espíritu. No sé si es que hay un diagnóstico suficientemente claro, creo que no, que diga que es que los maestros no estudian o no son estudiosos. Creo que ahí la afirmación es ligera, más que ligera es una frase de cajón, que creo que se utiliza comúnmente. Pero yo quiero decir que hay un asunto importante con respecto a que hay que pensar cuál es el estatus, la función, la condición del maestro. Aquí, entonces, un poco para volver a la referencia de Carmen en este segundo punto, se ponen en cuestión las facultades de educación y las escuelas normales superiores. Pero eso no es nuevo, como dije hace un rato. Las escuelas normales superiores y las facultades de educación hemos sido puestas en cuestión permanentemente. Es decir, pareciera ser que no se está formando aquello que se necesita para el desarrollo del país. Eso no es tan claro porque me parece que en la imagen de los misioneros y de aquellos que son los expertos no se conoce en detalle particularmente aquello que se forma ni en las normales ni en las facultades. Creo que hay unos referentes de números, hay unos referentes de pruebas, de resultados de pruebas, y eso es, digamos, lo que toma en muchos casos los estudios y me parece que la misión. Lo cual, quiero decir, pues está bien, ¿cierto? No tienen por qué conocer en detalle ni las facultades ni las escuelas normales superiores. Esa responsabilidad es de nosotros. Entonces aquí quisiera ir como hacia el tercer punto para plantear algunas tensiones y algunas preguntas que no son, quiero aclarar esto, no son ni siquiera una oposición a la misión. A mí la misión y los documentos me parecen interesantes en el término que dije al principio, en cuanto son un acicate. Es decir, y en cuanto el acicate nos permite reunirnos, conversar, discutir, buscar referentes, buscar nueva bibliografía, pensarnos, que es, me parece, la condición propia de un maestro, como el pensamiento permanente, la formación, que eso es lo que creo que es el estudio del maestro. O sea, el maestro siempre está llamado a construir un espíritu de estudio, pero de suyo ya lo tiene, porque estos documentos y un poco otra serie de estudios en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional siempre sugieren eso. O sea, siempre hay una idea como el maestro y la escuela en crisis. Entonces pareciera ser que esa condición de crisis es ya
de hecho, una movilización misma del maestro, por lo menos una movilización, a veces en términos de colectivos, y una movilización del pensamiento de cada maestro. Entonces, para mí, caben como una serie de asuntos y voy hacia el tercer aspecto de esto que quiero plantear. Un poco en la lógica que estaba pidiendo el moderador, para problematizar algunos asuntos. La primera pregunta tiene que ver con la diferencia de país y de regiones, que lo anotó ahorita particularmente la decana Carmen Tulia de la San Buenaventura. Nosotros en Bolivariana y buena parte de todos los que estamos aquí conocemos la formación de maestros en países. Nosotros hemos estado, producto del programa de becas para la excelencia docente del gobierno anterior y ahora también en el Fondo de Crédito Educativo Condonable, vamos a estar por los territorios. ¿Cuáles son los territorios de frontera? Vichada, Guainía, Baupés, Putumayo y Amazonas. Y cuando hemos ido a esos territorios, yo hace 2 o 3 años fui a los territorios y realicé algunas entrevistas con maestros que querían estudiar la maestría. Entonces uno se encuentra asuntos dispares, muy particulares, en regiones muy apartadas, que habría que traer a la discusión. Es decir, cuando estamos diciendo alta formación de maestros, la primera pregunta que quiero introducir, y ya nos hemos asegurado de que algunos maestros en el país tengan lo básico. Es decir, si yo pretendo formar en lo más avanzado y en lo alto el maestro de Chorreras en el Putumayo, ¿cuál es la formación y qué es lo que atiende el maestro en Chorreras o en La Hormiga o en Mitú? Es decir, porque aquí hay una discusión que es una discusión de país y de regiones. Por supuesto, no quiero acudir a ese discurso popular de decir, y los maestros que necesitan más. No, lo que estoy diciendo es qué es lo avanzado o lo alto en relación con lo que los maestros tienen. Entonces, ahí para mí, esa es una primera discusión. Cuando se habla de alta formación de maestros, de un instituto superior, la primera pregunta que yo hago es esa. ¿Qué es alta formación y qué es lo superior? O sea, lo superior, ¿qué es lo que supera lo superior? Para decirlo de una manera más precisa. ¿Qué es lo que supera lo superior? Porque entonces ahí hay una pregunta para las normales y para las facultades de educación, no para la misión. Es decir, tendríamos que decir cuál es la formación básica que requiere un maestro, cualquiera que sea el área de desempeño. Entonces, para mí esa es una primera pregunta. Antes de ir por la alta formación y por lo superior, entonces, porque en una próxima misión se podría decir inclusive con superlativo, ni superior ni alta, sino altísima. Entonces, puede ser un ejercicio también semántico, ¿cierto? Ya tenemos una formación especializada de maestría, doctorado, alta, superior, y la siguiente será altísima y la otra será hipermega alguna cosa. Y es posible que eso nos lleve a hacer un trabajo tendiente hacia allá. Pero quiero señalar eso. O sea, la pregunta de fondo que quiero hacer es cuando se dice alta formación, ¿ya estamos seguros de que hay una básica formación de maestros? Eso lo quiero decir porque allá en Mitú, en Puerto Inírida, en Puerto Carreño, en Putumayo, en Puerto Caicedo, en Puerto Aysén, donde estuvimos, en Leticia, la primera pregunta, aunque era una maestría, era la pregunta por lo básico. Y esa pregunta de hace 3 años me quedó rondando. Es decir, cuando preguntamos por lo alto y por lo superior, estamos seguros de que ya tenemos lo básico. Pero repito, no es ni siquiera una pregunta para la misión, es una pregunta para nosotros, para las facultades y para las normales. Porque aquí no creo, lo conversamos en otra oportunidad, creo, que sea una especie de cómo dispararle a la misión para no hacerle caso. No creo que eso sea tampoco el asunto. Es como frente a la misión, nosotros como facultades y como escuelas normales tenemos una posición y nos hacemos unas preguntas, no con el ánimo de dignificar ni de reinventar el espíritu de aprendizaje. Creo que eso ya está. Creo que eso se construye en los colectivos de comunidades académicas. Bien, esa es la primera pregunta de esta tercera parte. La segunda pregunta entonces es, ¿qué hacen los doctorados en educación? O sea, ¿qué es un doctorado en educación? Un doctorado en educación no es alta formación. O sea, un doctorado en educación no forma
los docentes en el nivel más alto en términos de comprensión, de interpretación, de lectura, de escritura, de propuestas de investigación para afectar positivamente los escenarios educativos y pedagógicos. Eso no lo hacen los doctorados. Entonces ahí sí tenemos un problema grave, porque si las escuelas de educación y pedagogía, las facultades, ofrecemos doctorados, y aquí los 3 decanos que tenemos espacios en la Antioquia, en San Buenaventura y Bolivariana, tenemos doctorados. Entonces la pregunta es, ¿qué están formando los doctorados? O sea, hay un cuestionamiento acerca de la formación doctoral. Los doctorados no están formando lo que requieren. Ahora, ¿qué es lo que requiere el espacio educativo y pedagógico? Pero esa es otra pregunta sobre la cual iré ahorita. Le pido un favor al profesor Andrés, que si eventualmente me paso del tiempo, usted que modera, ponga el tate quieto al tiempo mío. Sí, tranquilo, aquí estamos pendientes. Listo, gracias Andrés. Bueno, el otro punto que yo quiero señalar es que efectivamente hay investigación ya de maestros. Es decir, si lo que estamos diciendo es que la más alta formación tiene de suyo una preocupación, un desarrollo investigativo, entonces hay que decir, hoy los maestros investigan. No estoy hablando del doctorado. O sea, cuando dije lo del doctorado hace un momento, se supone que la formación, inclusive las maestrías, no las de profundización, aunque también lo hacen, sino las maestrías en investigación, los maestros investigan. Si es un doctorado, por supuesto que lo propio del doctorado es la investigación. La pregunta aquí es a aquellos maestros que quizá no hayan estudiado ni especialización, ni maestría, ni doctorado. Porque yo lo que entiendo, y esto lo digo en el marco de MOVA, del Centro de Innovación del Maestro, eso lo hemos acompañado varias universidades, nosotros hemos estado en el tema de investigación con MOVA y hemos acompañado desde hace unos 5 años desarrollos investigativos, antes incluso de que se construyera el edificio al pie del Parque Norte, para la investigación de maestros. O sea, no investigar a los maestros, aclaro, sino la investigación de maestros. Porque lo que creo es que hay un asunto acerca de la investigación de maestros que sería un camino de la construcción de, comillas, la alta formación, la superior formación o la excelente formación. Bueno, o cualquiera que sea el adjetivo que se quiera aplicar, ¿cierto? Excelente, alta, superior, altísima, hipermega formación de maestros. Porque siempre hay como una deuda. O sea, siempre vamos a estar como en deuda. Y yo creo que, déjenme hacer aquí un paréntesis, pues sí, lo propio de la educación es como que siempre hay una deuda. Porque la educación también tiene compromisos teleológicos inmensos. Entonces uno siempre escucha que eso es culpa de la educación, que eso fue que no tuvo buen maestro, eso fue que no estudió en un buen colegio, o eso fue que la facultad no sé qué lo formó mal. O sea, siempre hay como una especie de prurito de ir hacia lo educativo, como empeñamos en lo educativo los grandes ideales, y entonces como no los podemos cumplir, es que hay una falta en la educación. Pero no creo que sea un problema exclusivo de la educación. Creo que es un problema sociocultural que habría que cruzar de otra manera. Entonces, en este sentido, lo que quiero señalar es lo siguiente. Si se quisiera aquí en términos de propuesta, no creo que alcance a ser propuesta, sino de inquietud. A mí me parece que entre las facultades y las normales debe haber un poco una construcción de comunidades académicas fuertes y de trabajo de investigación, que es, me parece a mí, desde donde se construyen formas más elaboradas, más finas, más ajustadas y con comprensión in situ de lo que es lo educativo y pedagógico. Pues aquí quiero hacer inclusive como una especie de precisión semántica, si se quiere. El Instituto Superior de Investigación en Educación es en educación. Yo diría que tendría que ser algo así, como que el Instituto Superior de Investigación no es en educación, sino educativa y pedagógica. O sea, ahí hago un asunto que a mí me parece importante. Es educativa y pedagógica en cuanto el asunto está dentro de. Entonces me parece que los institutos todos son muy interesantes. Sin embargo, hoy no resistirían más los maestros, ni los formados en las normales, ni los formados en las facultades de educación, que alguien desde afuera, el sumum del conocimiento superior, una élite particular, llegue a una escuela a formar a los maestros.
Creo que en ese sentido el esquema está un tanto agotado. Está un tanto agotado porque si decimos otra vez, hay una élite formada en el ICI. Esa élite formada en el ICI se encargará de replicar por todo el país, incluido Puerto Carreño, Puerto Inírida y Mitú, incluidos esos territorios, se encargará de multiplicar ese gran conocimiento del instituto. Yo lo pienso de una diferente manera. Creo que el fortalecimiento de las instituciones educativas desde dentro, por supuesto, con profesores universitarios, con doctores, permite un asunto más paritario. Y no quiero ser aquí democrático solamente en decir que desde adentro se forma esa manera superior, sino que lo que creo es que los problemas de los maestros en la escuela, en las instituciones educativas, en los colegios, tienen que construir una cosa que me parece que el instituto no piensa inicialmente, que son comunidades académicas. Es decir, para mí, el primer referente de si se quiere superioridad, de si se quiere alta formación, altísima formación, es la construcción de comunidades académicas consistentes en los marcos de los establecimientos educativos, en diálogo con los investigadores universitarios, en diálogo con el instituto. Pero me da la impresión que así como está pensado, hay como un asunto en cascada, es decir, hay como un asunto, creo que Carmen Turia lo señaló, como una serie de parámetros de ley referidos desde aquí que van bajando. Creo que en alguna parte no alcanzan a bajar. O sea, no solamente no alcanzan a bajar a Puerto Carreño en Bichada, sino que quizá no alcancen a bajar a una institución educativa en Medellín tampoco, ni en Bogotá, en Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque creo que los maestros también tienen una resistencia, y aquí es una resistencia así muy clara contra una especie de llegada de expertos de fuera que les dicen cómo tienen que construir una especie de superioridad de conocimiento. Me parece que hay que pensar, y con esto ya casi voy a terminar, me parece que hay que pensar que un instituto superior de investigación, para mí educativa, para la misión en educación, tiene que pensar que el asunto de la condición de un mejoramiento cualitativo y cuantitativo, si se quiere, por las pruebas, arranca con pensar dentro de los marcos de las instituciones educativas las comunidades académicas de profesores. Esto lo quiero decir contundentemente. Normalmente en los colegios y en los establecimientos educativos en general, oficiales, privados y por cobertura, una carencia es de comunidad académica. O sea, hay reuniones de profesores, pero una cosa es una reunión de profesores y otra cosa es la construcción de una comunidad académica. Entonces, para mí la perspectiva, repito, no alcanza a ser propuesta, pero para mí la perspectiva, afanado aquí ya hacia el final de lo que estoy señalando, es esa. Endógenamente, pero endógenamente no quiere decir sin visión hacia afuera, ¿cierto? Endógenamente quiere decir que primero hay que consultar cuáles son los problemas en convivencia, en las áreas, entre los directivos docentes y los docentes, en la forma de construcción de ciudadanos, en el marco escolar. Y creo que un cuerpo de profesores que es capaz de pensar eso, es también capaz de invitar a no sé quiénes investigadores o institutos para hacer una conversación de frente y para poder construir una comunidad académica que no está cerrada dentro de la institución educativa, dentro del colegio, que tiene conversación con el exterior. Entonces creo que ese punto es central para mí. La conversación de comunidades académicas internas de los establecimientos educativos con los docentes, con los investigadores y con los del Instituto Superior de Investigación en Educación que estén afuera. Pero no para que los del instituto lleguen a la institución educativa a decirles qué hay que hacer, que me da la impresión que eso es un poco lo que pasa. Bien, no quiero decir nada más, yo creo que ahí puedo terminar, eso es lo que quería decir. Gracias, Andrés, y gracias a todos por escucharme, y ahorita podríamos conversar sobre otros asuntos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Ya tenemos pues más anotaciones aquí para continuar con el conversatorio. Y bueno, seguidamente entonces le doy la palabra al decano Wilson Bolívar para que en estos 20 minuticos o menos trate también de expresar su mirada frente a
a lo que estamos conversando en este momento. Entonces tiene la palabra Wilson Bolívar. Bueno, gracias al decano Guillermo, a la decana Carmen Tulia, a Andrés, al Departamento de Pedagogía, a la profesora Viviana Escobar, que muy juiciosa ha estado haciendo todo este ejercicio de empezar a recoger las múltiples visiones y perspectivas de lo que es este documento de la misión de sabios, que ahora es cuando empieza a tener una serie de miradas, de lecturas, que es muy importante que la planteemos. También mis agradecimientos a los maestros, profesores universitarios, personas pertenecientes a las escuelas normales y demás facultades. A ver, yo de pronto puedo ser un poco más radical y me disculpan por eso. Guillermo es un poco más indulgente con la comisión. Desde el principio a mí me causaba cierta inquietud porque entre los sabios no teníamos sabios con conocimiento pedagógico, pero por ninguna parte aparecieron. Parece que la pedagogía no es el sumum del conocimiento humano, no es importante, no tiene el estatus que debería tener. Y si nosotros mirábamos que es respetabilísima, realmente, como lo dice el decano Guillermo, son mentes brillantes. Uno de los primeros y repito, tal vez pueden estar diciendo, no estar de acuerdo conmigo en que empiece ese cuestionamiento, pero yo sí creo que de entrada, como políticamente se concibe una estructura de una organización que debía o debe o recomienda plantear y estructurar toda una serie de cambios en el sistema educativo nacional y articularlo, pues obviamente los que deberían estar y ser llamados a participar en estas discusiones eran las personas que conocían a profundidad. Mi querido colega, el decano Guillermo decía, bueno, no lo deberían conocer en profundidad, y es cierto, somos nosotros los que conocemos nuestra estructura, pero yo sí creo que si la intencionalidad del Estado colombiano era y será el que construyamos una política pública articulada, los maestros tienen que ser escuchados y son las personas que producen saber pedagógico, que producen conocimiento en el campo, pues los que tienen que entrar a participar en estas discusiones. Y eso se avisora en la lectura del documento. Incluso si ustedes empiezan a leerlo, definitivamente, como lo plantea Gadamer, las palabras construyen una serie de significados que trascienden más allá de lo que está escrito y nos dan a entender una comprensión del mundo. Uno ve, por ejemplo, y no nada más, a mí me llamaba mucho la atención cuando uno lee, por ejemplo, en la página 87, plantear entrenar a los maestros. Yo inmediatamente eso me desubicaba y decía, pero si estamos precisamente, y esa ha sido como las grandes logros que el movimiento pedagógico nacional en los años 80, las facultades de educación hace muchos años, las escuelas normales, hemos logrado rescatar, es la idea de pensamiento crítico al interior de la formación del magisterio y una formación política. Y uno ve que concuerdo con mis antecesores que la comisión hace unas recomendaciones interesantes y son importantes. Plantear la idea de la atención a la primera infancia es fundamental. Plantear la idea no me parece malo que planteemos un sistema de educación para el trabajo, pues porque también todos los países del mundo tienen esa orientación. Pero plantear que la homogenización y plantear, como se ve en el documento, una estructura que permite estandarizar un país que, como ya lo conocemos nosotros, es un país de regiones. Si nosotros miramos, desconoce las realidades tan complejas, ya Guillermo lo planteaba, que tenemos en el territorio. Y yo sí creo que habría sido una propuesta muy interesante, muy potente, el haber planteado unas recomendaciones desde un enfoque territorial, que reconozca las realidades de las comunidades, que reconozca, bueno, dice por allá en alguno de los apartados el informe que hay que apostar y hay que fortalecer la educación rural, ¿cierto? Pero no se plantea
que esa educación rural tiene que tener en cuenta esas particularidades de esos territorios y de esos espacios en los que se están desarrollando estas ideas. Yo en esa lógica de pensar un documento que se nota en su escritura, es como si también planteáramos que la formación de profesores y en general el sistema educativo tendría que plantearse entonces, y Guillermo yo lo decía, por unos sabios, unas personas, y obviamente tienen un enorme valor como académicos, pero entonces en ese sentido se plantearía entonces que no hay como unos académicos y una formación de segunda, la que estamos desarrollando en las facultades y en las escuelas normales. No sería esa investigación de élite, no sería la investigación científica, no tendría el mismo valor, y eso a pesar de que en algún momento posiblemente algunos de ellos digan, esa no fue nuestra intencionalidad. Sí se deja ver en las estructuras de redacción del documento, cuando se plantea una serie de propuestas, y ya lo han planteado mis colegas, cuando lo dicen, hombre, ¿qué es lo que estaríamos haciendo los doctorados en educación, incluso la formación en maestrías? En el caso nuestro de la Universidad de Antioquia, nuestra maestría es una maestría en investigación, y lo que desarrollamos son productos para la investigación, y esa producción se publica en artículos de revistas, algunas de ellas de lo que se llama el topo de alto impacto. Entonces, la pregunta que ya hemos planteado aquí es, bueno, ¿y entonces qué es educación investigación de alta calidad? ¿Qué es lo que no estaríamos haciendo bien, si precisamente eso es lo que se está recomendando en el documento? Ahora, yo lo que estaría mirando es, obviamente, ya lo hemos dicho, un desconocimiento de una tradición de la formación de maestros de hace muchos años, empezando con las escuelas normales. Los que conocen la historia perfectamente saben que hubo misiones alemanas donde el ejercicio y el discurso pedagógico tenía un fuerte componente desde el siglo XIX. En el año 27, cuando se crean en Tunja las instituciones, lo que tenía que ver con el Instituto Pedagógico Femenino, y después se crea más adelante la Facultad de Educación en 1934, ya hay una tradición muy importante que se venía trabajando, y que incluso en esto Andrés conoce muy bien, ya venía un ejercicio de tradición de la formación alemana. Entonces, de repente esto se va consolidando, esto se va consolidando en el transcurso de los años, y entonces de repente vemos que otra vez, no es de ahora, en eso los que me antecedieron tienen razón, hace ya varios años empieza a plantearse como un ejercicio como de descrédito. ¿Qué es lo que están haciendo las normales? ¿Qué es lo que están haciendo las facultades de educación? El problema de la calidad de la educación es culpa de los maestros. El maestro está desactualizado. El maestro no está haciendo lo que tiene que hacer en un ejercicio que me parece que ignora y desconoce que en lo que es toda la ecuación del proceso de formación del sistema escolar colombiano, hay muchas otras variables donde la formación de maestros es muy importante, el conocimiento del maestro es fundamental, pero es una de tantas. Y uno empieza a mirar en el documento, pero pareciera que es solamente la responsabilidad de la formación de los maestros y las facultades. No hay ningún otro. Los problemas de inequidad, pensar en los sistemas de bienestar que son tan importantes, por ejemplo, para nuestros maestros. La dignificación salarial. Puede que esto suene populista y bueno, eso es lo que han querido. No, eso sigue siendo fundamental
a la hora de plantear que un maestro pueda tener acceso a materiales. Un libro en Colombia es costosísimo. Los que hemos podido mirar y comparar con otros países de Latinoamérica, los libros en Colombia son, y concretamente de un área como educación y pedagogía, tienen un valor relativamente alto, y entonces, claro, cuando los maestros tienen otras necesidades que tienen que ser satisfechas, obviamente un libro a veces, sin contar lo difícil que es por nuestras diferencias en los territorios, no llegan fácilmente. Entonces, hay situaciones en las que la formación de maestros es muy importante, pero no es toda la ecuación. Pero sí, en el informe se deja ver una tendencia a plantear que entonces es los objetivos de la OCDE, la métrica, la importancia entonces de que el estudiante llegue a unos elementos, a unos conocimientos para responder a unos organismos multilaterales, cosa que si bien es interesante conocer cuál es el estado de un sistema educativo, cualquier tipo de documento de política pública no debería solamente interesarse por esa perspectiva, sino que tendría que ser mucho más amplia. Frente a todo esto, yo creo que las facultades de educación, y ahí es donde está mi punto que yo quiero resaltar, precisamente su existencia tiene que fundamentarse en esa capacidad que siempre se ha planteado de el desarrollar pensamiento crítico, y un maestro y un sujeto político que también es capaz de plantear reflexiones frente a su quehacer dentro del aula. Es importante el conocimiento disciplinar, obviamente, yo siempre lo he sostenido en todos los espacios. Un buen profesor de matemática tiene que conocer matemática, tiene que conocer si es de química, de física, de un profesor de ciencias sociales debe conocer de la geografía y la historia, pero es fundamental que todos estos conocimientos estén mediados por esas reflexiones de tipo pedagógico que solamente solemos hacerlas en los espacios de las facultades de educación. Ahora, crear, como se plantea en la comisión, otro que a mí me parecería que es la creación de otro ente burocrático, no tendría ningún sentido. De hecho, el informe es contradictorio, porque en la primera parte habla de la creación del Instituto de Altos Estudios, pero después por allá termina diciendo, un momento, esto tendrá que ser acompañado por las facultades de educación. Entonces casi que creamos un instituto burocrático, pero terminamos las facultades nutriendo toda esa estructura de pensamiento. Entonces decir es como facultades, ustedes sí están haciendo, pero no están haciendo. Entonces es un elemento que yo veo contradictorio en el informe. Y en ese sentido, creo que lo que tendremos que plantear nosotros como facultades de educación es visibilizar aún más todo lo que estamos haciendo. Y a mí me parecería lamentable que tal vez lo que se ha planteado y siempre se plantea es que de pronto las facultades nos volvemos muy incómodas para ciertos escenarios, pues porque planteamos que el discurso académico siempre debe estar planteado por la reflexión filosófica y por la reflexión política. Y eso creo que nuestras facultades tendrán que seguir reivindicando y defendiendo eso. Y creo que aquí mi propuesta tendría que plantearse es que no es, no es simplemente el crear institutos por crearlos y que una educación con calidad tiene que plantearse más desde la propia construcción y las reflexiones internas de las instituciones educativas. Y en eso creo que nuestro amigo, nuestro moderador Andrés conoce muy bien del tema, lo que tiene que ver con las culturas escolares. Hay que pensarnos esa cultura escolar. Hay que empezar a mirar
que más que una imposición de un instituto o una orientación de un instituto o una orientación del Estado, que pues, no está mal tampoco escuchar ideas y orientaciones, pero más que eso tendrá que ser producto del ejercicio reflexivo al interior de nuestros espacios, donde los maestros no desde una posición jerárquica de la pirámide que unos académicos le dicen, como ya lo planteó Guillermo, sino que desde la base propiamente se estén desarrollando estas acciones. Y yo quiero retomar, como ya lo ha hecho Guillermo, lo ha hecho la profesora Carmen Tulia, nuestra presidenta de Ascofade regional, el Centro de Pensamiento Pedagógico fue una maravillosa, y es una maravillosa porque sigue construyendo elementos de investigación, de desarrollo pedagógico que perfectamente caben acá. Y es un ejercicio construido, de co-construcción con los maestros en las instituciones educativas. Lo que hacemos los académicos es hacer ese acompañamiento, pero no es decir, esto es lo que tienes que hacer. No, es un ejercicio de doble vía. Desarrollamos unas reflexiones, mostramos unos caminos, unas orientaciones, pero eso es de doble vía y creo que establecer ese tipo de actividades nos puede ser mucho más valioso en este trabajo de corte pedagógico y educativo y pedagógico. Concuerdo con Guillermo, es que es necesario, que tenemos que fortalecer las redes de maestros, pero, oído, nosotros ya lo estamos haciendo. El problema ahí también es un desconocimiento y también que no se puede olvidar que esto necesita financiación y que infortunadamente es también la desarticulación en la política pública de formación de maestros como no se han logrado los resultados que eventualmente se querrían dar. Una vez una persona de un ente territorial me decía, profesor, pero es que nosotros nos gastamos X, Y, Z recursos y la aguja de la calidad de la educación no se mueve, eso sigue igual. Entonces yo digo, porque además de la formación de maestros, como ya lo dije, hay otras muchas variables, pero sobre todo hay una política articulada de formación de maestros, porque yo me he encontrado, por ejemplo, que esa tarea se le ha delegado a ciertas entidades que uno dice, ¿qué es lo que está haciendo acá? ¿Realmente es idónea para desarrollar este tipo de acciones con los maestros? Y de hecho, algunas han terminado creando unos chascos, infortunadamente, unos desastres con las comunidades magisteriales, pues porque debe haber también un compromiso serio de algunas instituciones estatales, entes territoriales, porque eventualmente esa política sea pensada en conjunto con quienes formamos los maestros y con quienes hacemos reflexiones en torno a la educación del país. Yo terminaría planteando también que yo creo que se debe volver nuevamente a confiar en lo que hacemos las facultades de educación. Guillermo lo hablaba, y es, no podemos pensar que porque allá son los referentes de pensamiento crítico y no se está hablando del conocimiento, eso es una forma del conocimiento. Y obviamente hay una responsabilidad de nosotros por mejorar todos los días, por hacer las cosas, por estar a tono con los desarrollos académicos y científicos de lo que se está dando en el mundo, pero creo que eso lo estamos haciendo todos. Y en ese sentido, pues que también viene una preocupación que yo tengo frente a qué es lo que se consideraría eventualmente las orientaciones del Instituto de Educación, este instituto que se plantea. Eso en determinado momento no terminaría planteándose si se configura como se piensa. Es violando la autonomía universitaria y la autonomía que tenemos las universidades para construir nuestros objetos de conocimiento. Y ahí es donde también reside algo que a mí en lo personal me incomoda, porque precisamente la cultura universitaria, el gran valor que hemos construido como sociedad en estos espacios, es que hemos logrado
que las universidades se constituyan en ese elemento crítico frente a determinados modelos, que a veces sean el elemento que que pone incluso freno a ciertas situaciones que eventualmente pueden terminar siendo contraproducentes a otros modelos que buscan beneficiar solamente una perspectiva. Yo lo dejaría ahí porque me parece que esta discusión puede ser incluso todavía más interesante con los aportes de ustedes que nos están escuchando y obviamente con el intercambio con Carmen, con Guillermo y con Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, decano. Entonces, llegados hasta este punto, abrimos como la sesión de preguntas o de extenderse en algunos de los comentarios que ustedes consideren pasaron por alto y ya se les vino a la cabeza. Comienzo con una pregunta y es, bueno, ¿cuál es la posibilidad que existe de que se construya o si efectivamente hay una propuesta ya de ruta de trabajo para la interlocución con las propuestas de la Comisión y el Ministerio de Educación? Es decir, ¿hasta qué punto está abierta la posibilidad de que estos conversatorios, en la medida en que se consoliden en un texto, pues permitan también entrar en diálogo con la propuesta de los sabios? Sí, si querés, respondo un poco a eso, Andrés. Sí, claro, dale. Un poco en una conversación previa y en la preparación con la profesora Viviana Escobar, lo que dijimos con la presidenta de Ascofade del capítulo, con Carmen, los demás decanos, que es muy importante que estas discusiones se recojan en un documento, en una relatoría, que permitan una conversación. O sea, no es contra la misión, yo quiero aclararlo desde la perspectiva que yo tengo. No es contra la misión, es frente a la misión qué podemos hacer en términos de construcción. Y si me permite la ampliación, Andrés, es porque creo que estos escenarios, por eso utilicé el término acicate, es decir, nos permiten movilizarnos, pensar, lecturas, política pública, política internacional. Eso creo que lo trabajamos en las normales y en las facultades. Este es un momento para decirle a la misión, vea, nosotros tenemos esta posición no es contra ustedes, un poco porque también lo dijeron los dos decanos colegas, es un trabajo académico y este trabajo académico sí implica unas posiciones, unas posturas. Entonces yo creo, Andrés, para responder directamente, para subrayar, habrá un documento que creo que se puede levantar de estas distintas conversaciones entre nosotros tres y otras conversaciones con rectoras y rectores de normales y con demás decanos, para decir aquí hay un documento académico que no es un documento para estar en contra de la misión, sino para decir, venga, ¿cómo podemos hacer una construcción? Hay que considerar algunas cosas, particularmente yo considero que uno de los asuntos es cómo se construye dentro de las comunidades académicas de los establecimientos educativos formas de pensamiento, escritura y reflexión permanente, lo que yo llamo comunidad académica escolar. Andrés, gracias. Andrés, si me permites, yo complemento claro, con algo que nosotros, pues a nivel de Ascofade Nacional hemos venido trabajando con el Ministerio y que se concreta, que yo lo decía, en el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación Nacional y Ascofade, y ahí seguimos también en esa ruta. Pero también, como lo dice Guillermo, al interior del capítulo, mantener mesas de conversación entre los distintos actores se nos hace urgente, no solamente por lo que decía Wilson ahorita, que es que hay que pensar también en estas propuestas que se nos presentan por parte de los sabios desde otras perspectivas, y queremos seguir construyendo desde allí, y reconocemos también dinámicas que hoy los doctorados están trabajando, que hoy están trabajando a nivel de maestrías, que también son importantes para recoger también este ejercicio que se viene haciendo. Andrés, recogiendo un poco una de las preguntas que aparecía, mire, yo creo que aquí tenemos una oportunidad muy interesante. Tenemos a nuestra presidenta del capítulo de Ascofade, que tiene una interlocución muy importante. Con Guillermo compartimos también otros espacios de política pública en la ciudad. Yo creo que esa es un poco la labor, empezar como lo dicen ambos, empezar a visibilizar con acciones concretas. Este es un primer avance, un primer momento, el documento que se construya, ampliar las discusiones
yo creo que un segundo paso es hacer un taller, una reunión que nos permita volver a... Es que yo les repito, yo miraba el documento y a mí me sorprendían ciertas palabras, ¿cierto? Debe ser porque cuando uno tiene la formación en filosofía, cada palabra a uno le deja diciendo, pero ¿cuál fue la intencionalidad con la que estas personas escribieron eso? Obviamente, estos documentos a veces tienen muchas manos, pero yo creo que habría sido muy interesante, muy bonito que los maestros hubiésemos podido tener un papel más activo, posiblemente, tal vez se tuvo, pero creo que hubiese sido mucho más importante porque hay una visión política que es respetable y en eso yo concuerdo con la señora decana y Carmen Tulia y Guillermo. No son las personas, sino las ideas y las políticas que se planteaban alrededor de eso. Yo vuelvo y repito, para mí una prueba estandarizada no está mal, o sea, es bueno tener un diagnóstico de qué es lo que hay, pero no puede terminar convirtiéndose en el fin del sistema educativo y pensar que superemos las pruebas PISA y con eso Colombia tiene el mejor sistema educativo del mundo. ¿Por qué? Porque podríamos tener estudiantes que sobrepasen los estándares, pero no, serían muy infelices. Y necesitamos personas, y eso es el centro de lo que es la discusión educativa, volver a lo que nos hace humano, ese discurso humanista, ese discurso que en medio de esta situación nos tendría que plantear otro tipo de visiones del mundo. Pero creo, para los que nos han preguntado, y les agradecemos incluso en este chat y en este espacio, que como decano nos digan también cómo ustedes y nosotros podemos construir una serie de actividades y llevar espacio. Yo creo que el escenario de Ascofade, señora decana, nos puede servir incluso para una nueva conversación próximamente, donde también se fijen nuevas posiciones y se planteen incluso, por ejemplo, muchas de nuestras universidades tienen convocatorias internas. Frente a este documento, por ejemplo, se podría hacer un ejercicio de análisis que permita hacer una investigación, lo de culturas escolares, que con Andrés, quien ha estado haciendo unas reflexiones con eso, hombre, llevémoselo como alternativas al ministerio frente a estas situaciones. Y sobre todo que tenemos que visibilizar aún más este ejercicio que nosotros estamos haciendo en nuestras facultades. De hecho, uno de los participantes comenta en esa línea y es que se ve que aquí hay una confrontación, pues él lo denomina entre dos epistemes, pues yo diría dos políticas o dos posiciones, y una es precisamente esta que viene más desde, digamos así, desde afuera, retomando, inclusive se dice ahí modelos externos y hace alusión a lo que se denomina el informe McKinsey del 2010 y de la OCDE, es decir, directrices que se asumen a propósito de lo que decía el decano Wilson Bolívar. Aquí ya hay un ejercicio para hacer investigación desde un punto de vista crítico, si se quiere, y mostrar pues qué hay detrás dentro de estos lineamientos que también hablan pues de la idea de una sociedad del conocimiento. Bueno, se me olvidaba decir, hombres muy importantes, están participando personas de la Universidad de Cundinamarca, de la Escuela Normal Superior de Magdalena Medio, Puerto Berrío, de la Escuela Normal de María de Río Negro, de la Normal de Juan Ladrilleros de Buenaventura, Valle del Cauca, de la Normal Superior Rafael María de Marinilla, de la Normal de Amagá. Hay gente también participando de parte del Instituto de la Univalle, es decir, tenemos participantes no solo de acá del territorio antioqueño, sino por fuera del mismo, y en ese sentido pues continúo como con otro asunto. ¿Acaso ya no? Y era un comentario de esta profesora, creo yo, de la Universidad del Valle, ¿acaso ya no ha habido propuestas de instituto? La Universidad del Valle precisamente no creó ese instituto como respuesta a la misión de Sabios del 94, si no estoy mal. No tenemos en Medellín un MOVA que está
está tratando de consolidarse en ese sentido. No ha habido ya una propuesta similar que en unas discusiones muy fuertes, y aquí recuerdo mucho pues, el trabajo y la propuesta que hizo Olga Lucía Zuluaga del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia para la creación de un instituto por fuera de las facultades, que precisamente ese fue el gran problema. Si estaba por fuera de las facultades, entonces ¿cuál es el papel de las facultades? Si estaba dentro de las facultades, entonces ¿qué lugar ocupaba dentro de una facultad de educación? Cuando la facultad de educación en su totalidad está preocupada precisamente por la formación de los maestros y la investigación en educación. Entonces, de nuevo, si quieren complementar algún asunto en lo que tiene que ver con eso, o sea, una instancia que está más allá del más allá, pero que necesita del apoyo del más allá, ¿cierto? Para que le ayuden. Es una cosa rara, ¿cierto? En vez de pensar, uno diría, ya un comentario personal, en un instituto, inclusive no en un instituto, que ustedes también lo están resaltando muy bien. O sea, que como partitura también hay músicas regionales, entonces yo no puedo armar una única partitura. Es decir, yo tengo que tener partitura para Antioquia, para las particularidades de Antioquia, para las particularidades de Cundinamarca. Entonces, ¿por qué más bien la propuesta no es intensificar, apoyar la investigación territorial y contextualizada, crear institutos o apoyar los que ya hay, en vez de crear una estructura que muy seguramente se va a volver burocrática? Es otro de los comentarios. Y cómo hacer para que efectivamente ese instituto no se convierta en una burocracia que está sujeta a un gobierno de turno. Yo quisiera decir, Andrés, que una cosita así chiquitica, pienso yo, es que no le damos continuidad a nuestros procesos. Es que desde que nacen o los matamos o los dejamos morir. Yo pienso que necesitamos darle continuidad a lo que hacemos, creer en lo que hacemos, resaltar lo que hacemos, valorar lo que hacemos. Creo que ahí hay un trabajo muy serio. La profesora plantea que hay distintas propuestas que se han planteado, y creo que es importante pensarlo desde esa perspectiva de darle continuidad, de mantener estos espacios, de no hacerlo porque hay una misión de sabios, de hacerlo porque nosotros creemos en la educación y porque nosotros podemos aportar desde allí. Hasta ahí, Guillermo. Pues. Yo quería señalar que además de la continuidad, a mí me parece que es muy importante pensar que cada facultad, cada escuela normal superior, tenga o no tenga instituto adentro. Eso creo que también es del resorte interno y de la autonomía universitaria, como dijo el decano Wilson, tiene que pensar en la construcción de las formas de calidad. Porque lo que podría decir también la misión es, venga, pero ustedes como, comillas, aseguran que eso que están haciendo sí obedece, aún en un contexto particular, muy regional, a unas condiciones que son unas condiciones de calidad o de calidades. Entonces habría que decir que aquí, para mí también, es muy importante construir una propuesta de las normales y las facultades que nos podamos evaluar entre nosotros. Es decir, y evaluar no para darnos golpecitos, palmaditas y para decir, lo estás haciendo muy bien, todo es magnífico, que no hay que negar, eso a veces nos pasa que nos aplaudimos y el aplauso dura mucho y los resultados son pocos. Entonces, a mí me parece que también hay que pensar, lo digo en estos términos, las escuelas normales superiores, las facultades de educación, sí tenemos que hacer un ejercicio interinstitucional que tenga unos referentes de evaluación desde lo educativo, lo pedagógico, en las áreas que formamos. Ahora, hay un ejercicio que ha hecho el CNA, todos lo sabemos. Es decir, cuando nosotros recibimos visitas, todos sabemos que recibimos visitas de pares, no son ejercicios sencillos. Y yo creo también que ahí ha habido un trabajo consistente. Es decir, si a mí me llega una visita a la licenciatura en español-inglés de la Facultad de Educación, hay un trabajo de preparación y ha habido, en los términos que decía Carmen Tulia, continuidad. Y no es un trabajo, quiero decirlo así, en ninguno de los casos de ninguna de las facultades mentiroso. Porque cuando han llegado los pares, levantan el tapete y abren el closet y miran debajo de la cama y dicen así, decano, eso no funciona. Decano, que son 2 horas de investigación para ese profesor. Eso lo han dicho, eso lo reconozco desde 1998, que he sido testigo en Bolivariana de visitas de pares. Y recuerden, arrancaron las visitas de pares con las facultades de educación. Los primeros que entramos en la lógica fueron las facultades de educación, por la desconfianza.
por lo que dijo la misión. O sea, como desconfiamos de ustedes, los vamos a visitar. Y entonces llegaron las visitas. Hemos construido unos referentes de evaluación y de autoevaluación que no son un artificio. Entonces, a mí me parece que ahí hay que afinar también esos procesos internos. Ahora, lo que yo decía un poco con tu comentario, Andrés, o sea, un instituto, siempre hay como una cosa más allá que sería la que nos evaluaría. Lo que yo instalaría es un más acá, serio, consistente, que nos deje tranquilos con el asunto y que uno pueda decir, este es el trabajo académico que hacemos en cada contexto. Y cada contexto no está ajeno al universal, también lo quiero decir. Es decir, porque a veces hay como una cosa que señala, no, es que están encerrados en ese contexto y no tienen una visión panorámica. No, ya sabemos que cada contexto es al mismo tiempo una visión global. Inclusive ese instituto, pues, ese instituto de superior de investigación y alta formación podría estar es más bien constituido por una suerte de voceros de cada una de las regiones, en donde en una suerte de papel de observatorio es capaz también de decir, vea, está pasando esto, nosotros trabajamos los contenidos allí y allá, pero no, pues otra vez volviendo a esa idea universalista de que hay unos que tienen el saber, que a propósito también se comentaba acá, pues el hecho de que usted sea muy bueno en química y sea Nobel en química no lo garantiza pues como buen docente, ¿cierto? Max Weber era aburridosísimo y nadie pues puede negar que era muy buen filósofo, pero los alumnos de él le salían, o sea, los mataba, los adormecía. Entonces también esa creencia que el tener el conocimiento científico específico disciplinar ya es garantía para su transmisión, cuando sabemos muy claramente desde la pedagogía y la didáctica que hay un paso intermedio entre lo que es el saber disciplinar y todo el proceso de análisis y presentación y didáctica que implica otro tipo de conocimientos. ¿A quién le voy a transmitir yo eso? No es lo mismo enseñarle a un niño de una comuna en Medellín por acá a un niño en el Baupés, pero tampoco a un niño en el Poblado. Entonces, los análisis didácticos, en la medida en que son contextualizados, presuponen un montón de elementos también para planear y súmele a ello pues la experiencia concreta de los docentes, de maestros y maestras. Es decir, si vemos aquí, también aparece una tensión que a mí me parece importante. Primero quería decir que me gusta mucho el símil del fútbol, a propósito de, como Echeverri lo denominaba, el dispositivo de desconfianza, siempre le echamos la culpa al docente, y es en el símil del fútbol, pues, a no ser que sea un autogol, por supuesto, pero es como echarle la culpa de la pérdida del partido a un jugador en particular, o sea, y desconocer los contrincantes, o sea, si los alumnos no quieren aprender, no aprenden. Entonces ahí partimos ya de una idea de que el partido de fútbol no se gana solo porque usted quiere, sino que se gana en equipo si el balón está bueno, si la cancha está buena, si hay buenos recursos para un estadio. Es decir, el problema no solo es la docencia, sino todo, digamos, un entramado que tiene que ventilar, por ejemplo, un sistema de estos y un instituto de estos. Andrés, déjame decir en relación con eso algo, permíteme que te interrumpa. Sí. Es que cuando dije ahora en la presentación de los 20 minutos o un poquito más, el asunto de lo básico, antes de lo superior o de lo avanzado o de lo excelso, hay que precisar. Entonces, si a mí me preguntaran, decano de UPB, ¿qué es lo básico? Entonces yo voy a decir, primero, de la mano con el decano Wilson Bolívar de la Antioquia, lo básico tiene que estar en que si un profesor, va a ponerlo así, cuando un profesor enseña un área de conocimiento, una dimensión si está en preescolar. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar ahí? Que tiene una alta formación epistémica, científica, investigativa en el área. Si tiene eso, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Un poco en los términos que estás diciendo, Andrés. Si tiene eso, tiene un componente. El otro componente, ¿en dónde está? Un segundo componente, no el otro, sino un segundo componente. En la traducción, que ya lo sabemos, Chevalar y todos los otros, pero el grupo Federici lo señaló, ¿cierto? El asunto de la traducción del saber científico al saber escolar no es una reducción, porque a veces es eso. No, es que la pedagogía es que lo haga, que anime a los niños. No es que lo anime, es que tengan el aprendizaje y la comprensión. Entonces, el segundo saber básico está en lo didáctico y evaluativo, no solamente en lo didáctico y en lo evaluativo, porque todos sabemos que la evaluación es una realimentación, no es una calificación. O sea, yo realimento cuando evalúo y saco el examen y pongo la prueba y hago un ejercicio de metacognición. ¿Qué entendieron? ¿Dónde no entendieron? ¿Qué pasó aquí? Ahí es donde está el aprendizaje, en la evolución. 3,
Y yo diría que un tercer saber básico, Andrés, para terminar mi comentario, por si la pregunta es qué es lo que está queriendo decir Guillermo cuando dice básico, un tercer saber básico está en procesos de lectura y escritura de maestros. Y no estoy hablando de leer y escribir, porque todos los maestros sabemos leer y escribir. Estoy hablando de procesos de lectura y de escritura como un episteme fuerte. Es decir, aquí hay un asunto que yo quiero introducir y me perdonan en este comentario. Lo básico es, podemos en las escuelas normales superiores y en las facultades de educación formar un pensamiento del maestro, un pensamiento de la maestra, sí, por vía de la lectura y la escritura, no de leer y escribir. O sea, no estoy hablando de la alfabetización, estoy hablando como dos constitutivos que permiten que usted investigue, que usted construya comunidad académica, que usted tenga argumentos, que usted debata, que usted escuche, que usted hable y explique con suficiencia. Entonces, para mí esos tres asuntos son centrales. Es decir, la experticia en el saber, lo que enseño. 2, los elementos pedagógicos, didácticos y evaluativos. Y 3, los procesos de lectura y escritura, para lo que dije ahora. Para decir, no es que hay que propender por el espíritu de aprendizaje del maestro. Si tiene la lectura y la escritura como saberes fundacionales de su tarea, listo, por supuesto que tiene aprendizaje. Sí, Wilson. Sí, no, Guillermo, y creo que aquí yo quiero retomar algo que tú planteabas hace unos segundos, y es que, claro, es un llamado muy importante para nosotros como facultades de educación reevaluar permanentemente, y creo que tú tienes razón, hemos hecho la tarea, creo que la mayoría de las facultades de educación, incluso por convicción, ni siquiera porque haya un decreto como los que se han venido imponiendo, que incluso para mí algunos de ellos, como incluso el último del CNA, también es casi que violatorio de la autonomía universitaria en algunos puntos, y que a mí en lo personal me causa preocupación. Pero bueno, ese será otro tema que podemos potencializar en otro espacio y en otro escenario. Yo sí considero que esos procesos de autoevaluación, que no porque vengan de afuera, sino porque es fundamental que nosotros nos estemos revisando, mirando, planteando nuevas preguntas y mirando cómo podemos fortalecer todo lo que venimos haciendo. Y ahí también un llamado, mira, yo creo que venimos hace mucho tiempo haciendo, desarrollando y reflexionando sobre discursos que a veces no se apropian en otros escenarios. Aquí es donde también tiene que ver, las facultades sí lo estamos haciendo. Ahí es que reflexionar e investigar por qué estas actividades, estas reflexiones y estos discursos no están permeando la escuela. ¿Cuáles son esos factores que no posibilitan que esto que estamos haciendo bien, porque yo considero que lo estamos haciendo muy bien, de pronto tenga dificultades para apropiarse en esos escenarios? Y obviamente hay ya un cortocircuito entre lo que se quiere que sea efectivamente lo que se plantea en el espacio escolar y lo que nosotros tenemos como discursos. Yo lo decía en otro escenario y creo que lo hemos compartido, incluso me lo has escuchado, Guillermo, en otro apartado, es que mucho de lo decía es, mira, en lo de la evaluación ahora en esto de la pandemia, yo creo que no hemos dicho nada nuevo, absolutamente nada nuevo, que hay que ser flexibles, que hay que ser creativos, que el proceso, la evaluación es un proceso, no un producto, tal cosa. No es por la pandemia, no es porque hace bastante tiempo, entonces eso tiene que permear evidentemente, pero lo hemos realizado en las facultades de educación, lo hemos desarrollado en nuestros espacios de discusión. Entonces habrá que mirar otros elementos que complejizan esta ecuación. Bueno, y aquí yo creo que aquí aparece otro problema que es crucial y es precisamente a mi modo de ver y para la discusión, pues el falso problema entre la teoría y la praxis, ¿cierto? Yo creo que históricamente ha estado mal planteado el asunto porque cuando se habla de una formación pedagógica o en educación, en el contexto de las facultades de educación o de las normales, se está presuponiendo que todo eso que llamamos formación pedagógica o didáctica o educativa, como lo quieran denominar, sería un conjunto de saberes como para orientar las acciones, en el sentido pues, de una ingeniería.
y está claro, a propósito también del símil del fútbol y estableciendo relaciones con la medicina, pues las ciencias de la salud y la medicina tienen como diferentes campos, es decir, la universidad como universidad, pues obviamente tiene una misión de extensión, una misión de divulgación, pero básicamente está sustentada en la investigación. Es decir, la formación que se ofrece en las facultades de educación tiene que ser una formación, digámoslo así, académica, científica. Pero la formación académica científica por sí sola no prepara para los desempeños, lo cual quiere decir que no podemos seguir hablando de que es solo la formación científica dentro de las facultades de educación la que sería la garantía de los desempeños profesionales, que es como decir que yo tengo una muy buena formación y me he leído 20 libros de natación y eso ya es garantía de nadar. Entonces, aquí también nos las vemos con una particularidad de este tipo de profesiones, y es que requieren de una formación académica científica para tener insumos y poder tomar buenas decisiones, pero en últimas una formación científica no es la garantía para la toma de decisiones. Las tomas de decisiones se hacen con base en una experticia también profesional práctica que implica lectura del territorio. Yo no puedo castigar, si se me permite la expresión, de la misma manera a Pepito que a Juanito, o yo no le puedo enseñar de la misma manera a María y a Antonia si sé que son de contextos distintos, que la una es más desesperada y la otra es más paciente. Entonces esas competencias, si me permite también la expresión profesionales, no se ganan única y exclusivamente dentro de una formación académica disciplinaria universitaria, y en ese sentido aquí adquiere un papel muy importante las normales como grandes centros de práctica, si se quiere, que están además contribuyendo. Este es otro punto que quiero resaltar, y se habla de una educación rural, sí, pero ¿cómo? Desde las directrices del instituto, ¿no? Tenemos que conocer también situadamente qué está pasando en cada uno de los territorios. En ese sentido, las escuelas normales, querámoslo o no, siempre han sido abanderadas en lo que tiene que ver con la educación rural. Entonces, pensar también en la articulación de las normales es clave, porque de alguna manera son las que han estado metidas en el territorio y son las que han construido saber con una orientación, digámoslo así, más práctica, más profesional. Bueno, Andrés, pero eso amerita otro conversatorio, lo tenemos que declarar como otro conversatorio, me parece interesante. Y en este momento en el chat hay personas que dicen que si pueden hablar. Te lo dejo, no sé si eso será posible. Pero no me haga preguntas difíciles. Así como estamos hablando de un instituto de altos, más allá del alto de la facultad, yo tendría que preguntarle a quien me está orientando aquí si se pueden hacer preguntas de ese tipo. Es decir, a quien está detrás de mí. Entonces, esperemos un momentico. Otras escuelas normales, la Escuela Superior Indígena de Uribía, Guajira, del nordeste de Yolombó, y la Superior de Envigado también las personas están conectadas. Entonces, gracias por su participación. Sí. Sí, que sobre lo de la falsa distinción entre teoría y práctica, vale la pena. Yo estoy de acuerdo básicamente con lo que señalas. Vale la pena indicar lo siguiente. Realmente la formación de un docente, por ejemplo, en una facultad de educación, es una formación que tiene una carga conceptual, en algunos casos hasta teórica interesante. Creo que todos hemos aprendido ya a que vayan más tempranamente a ver prácticas de maestros en instituciones, a conocer el contexto y la cultura escolar, y que de alguna manera vuelvan y la reflexión conceptual la alimenten con esa práctica por lo menos vista. Entonces, creo que siempre hay también una bisagra entre teoría y práctica. O sea, no es un poco de teoría y luego una práctica, hay una bisagra. Siempre las prácticas, nosotros lo decimos en Bolivariana, con prácticas teorizadas y teorías practicadas. Es decir, yo voy a la práctica, pero entonces tengo una carga teórica y ahora voy a la práctica. No pasa así. Ya la carga teórica es una práctica de pensamiento, ¿cierto? Porque es que también hay como una cosa de que la práctica es como una manualidad, como un quehacer, y que la teoría es como un pensamiento exclusivamente. Pues Donald Trump ya había señalado ese asunto, ¿cierto? Hay una práctica, hay un pensamiento en acción. O sea, no hay una cosa distinta a la otra. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me parece que tenemos que pensar muy claramente
que los estudiantes que se forman en normales y en facultades de educación, que van a centros de práctica, es decir, a establecimientos educativos, oficiales, privados o por cobertura, tienen que tener por parte de los docentes de la institución mentorías. ¿Qué es la mentoría? Que me parece que es un asunto clave. O sea, ¿quién es el mentor? Un profe, no que tiene muchos años y está cansado de dar clase. Esto que es como una falsa idea de experiencia. ¿Quién es el que tiene más experiencia aquí? Vea este que se va a jubilar, que es del 2277 y que lleva como 35 años. No, eso no es experiencia, eso es mucho tiempo. No, experiencia es que tiene el conocimiento institucional, que sabe de educación y pedagogía y que sabe del contexto. Esa persona yo creo que es fundamental en completar una parte de la formación de los maestros. Porque esa persona es el que lo recibe y yo creo que tenemos que hacer, con esto termino Andrés, yo creo que tenemos que hacer un vínculo cada vez más claro entre las prácticas de las normales y las prácticas de las facultades para que los centros de práctica o agencias de práctica, como los suelen llamar, realmente tengan un trabajo formativo. Ese que llega de una facultad o llega de una normal está en formación y puede tener un semestre o un año con un mentor, una mentora que le da la otra forma, la otra formación complementaria a lo que trae, que es no solamente práctica, sino que es más teoría. Pues, pero por una cosa que todos sabemos, una buena teoría es la mejor práctica. Bueno, entonces muy bien. Yo diría que existen prácticas de investigación y prácticas profesionales, por un lado, ¿cierto? Y el símil también de la medicina, o la medicina aquí es muy importante, o sea, quien se está formando como médico tiene que clavarse a memorizarse los músculos del cuerpo, pero también en su desempeño, en su formación profesional, muchas veces está al lado del médico atendiendo en una suerte de mentoría, el médico le dice, vea, esto se llama así, o mira aquí, ¿cierto? Pero además el círculo, ¿cómo se llaman? Los círculos médicos. Nosotros no hemos desarrollado unos ejercicios de construcción de saber pedagógico sobre la base de casuísticas, sobre la base de reconstrucción de casos, sobre la base de discusión de experiencias reconstruidas, sobre la base de observaciones de prácticas de enseñanza o educativas, como las queramos denominar. Entonces también necesitamos, en vez de tener diría yo, un gran instituto, fomentar más bien unas culturas profesionales docentes, no circunscritas puede ser a la institución educativa, pero abiertas también a otros grupos más grandes, en donde esos problemas de la práctica sean discutidos de manera académica, ¿cierto? Y que eso permita la construcción de un saber desde abajo que pueda ya expresarse, escribirse, graficarse y sea un insumo para posiblemente la toma de decisiones, como cuando los médicos protocolizan ciertos asuntos o toman decisiones sobre la base de ciertos protocolos establecidos. Entonces necesitamos, yo diría, y ya abro pues también les doy la palabra, más protocolización de las prácticas de enseñanza, ¿sí? Que queden plasmadas, y para eso crucial, Guillermo, saber escribir, ¿cierto? No, bueno, eso es un laboratorio, Andrés. Eso son laboratorios o experimentaciones que en educación y pedagogía y en ciencias sociales y humanas a veces eso sí nos parece que nos produce escozor. Y a mí me parece, Andrés, que cada vez tenemos que hacer mejores protocolos. Es decir, si un estudiante practicante va a la institución educativa, no es simplemente a reemplazar al profesor que no pudo venir. Es a que lo acompañe un profesor con un protocolo y con un cuaderno sistematizando 3 o 4 categorías fundamentales. Y ese laboratorio, el estudiante lo tiene que llevar donde el profesor de la normal o de la facultad para discutir y para que el protocolo se afine. Porque, digamos, eso es lo que se llama experiencia. No lo que pasó en el colegio, sino lo que se reflexionó después en la facultad de la normal. Guillermo, de pronto un poco cuando yo quisiera retomar muy corto, es que mira, esa es la ironía. Si el informe la comisión de sabios está mandando o está recomendando que hagamos lo que ya estamos haciendo, ir a la práctica, empezar prácticas tempranas, iniciar todo este proceso. Y yo lo leía y decía, es como si no se hubieran tomado el trabajo de conocer el sistema universitario o el sistema de educación superior desde las facultades de educación para poder entender que eso que tú estás diciendo ya se está haciendo, se está sistematizando, puede ser mejor, eso es indudable. Y me acojo totalmente a lo que tú planteas de cómo revisamos nuestras prácticas, cómo las hacemos cada día mejores, pero aquí también hay algo, y es, y en relación a lo que dices y lo que plantea Andrés, y un poco recordaba a Gerald Foures en su discurso sobre la epistemología de las ciencias sociales, es
y creo que lo dije al inicio de mi primera intervención, es como si no fuéramos los científicos de la educación, porque ser científico de la educación es estar en el aula, no el laboratorio, y no tengo bata. Entonces, y yo soy teórico, lo que llaman vulgarmente mucha carreta, pero no hay praxis, no hay el ejercicio, esa dicotomía que tenemos desde hace casi 500 años frente a teoría práctica, y todo eso que seguimos con un problema para zanjarlo. Pero entonces, frente a esto, esas propuestas que planteas tú, plantea Andrés, Carmen Tulia, y obviamente todos los que estamos en este trabajo con las facultades de educación, tendrá que plantearnos y visibilizar es que efectivamente nuestros estudios tienen la rigurosidad y tienen todas las condiciones para plantearse que es un conocimiento de élite que sirve al mejoramiento de nuestras actividades magisteriales en el país. Y lo otro, pues las facultades no son centros de práctica en sentido estricto, es decir, necesitamos tener comunicación con, a la manera de los médicos, con hospitales, nosotros con escuelas, y entonces yo creo que la cosa no puede solo tampoco recargarse sobre las facultades y los docentes, sino pensar precisamente en una forma más amplia. Aquí precisamente es uno de los comentarios en donde, digamos así, se requiere un trabajo más mancomunado entre escuelas normales, instituciones educativas, la propuesta de creación otra vez de, digámoslo así, unas culturas académicas dentro de las culturas profesionales docentes y por supuesto una mayor articulación. Bueno, sí, ¿algún otro comentario? Yo diría que quedamos en deuda. El protocolo, a nosotros sí nos falta hacer protocolos mucho más precisos. Es decir, yo sí creo que en el ejercicio de práctica, aunque hemos avanzado, como dice Wilson, tenemos que ser mucho más sistemáticos en términos de que en educación y pedagogía se puede experimentar. Es decir, si creemos que la experimentación es un asunto de, comillas, ciencias duras y que nosotros no podemos experimentar, ahí creo que tenemos un asunto que hay que ajustar. Efectivamente, si un estudiante de la Facultad de Educación va a la práctica y está con el mentor, tiene que haber una protocolización mucho más fina. Y lo que estaba diciendo, la lectura, que no es solamente la lectura de libros, estamos de acuerdo, la lectura de contexto, de la cultura, que se recoja con buena escritura, que se analice y que haga parte de la investigación de ese estudiante, es la formación superior del estudiante. Que yo diría que quedamos en deuda con muchos temas, pero también en deuda con muchos actores que tienen voz, que quieren también expresar a partir de esta pregunta que se nos hace por parte del Instituto de Pedagogía de la Universidad de Antioquia, quieren expresar su voz. Me parece que quedamos en deuda y tenemos que seguir en estas conversaciones y poder mostrar, incluso algunas personas que están en el chat lo están expresando. Es muy importante escucharnos y poder reconocer también esas dinámicas desde las cuales estamos trabajando. Bueno, nuevamente agradecerles por su participación. Me permito pues hacer un resumen, espero que lo haga en el tiempo posible. Estuvimos hablando y un denominador común, si no estoy mal, es que con la propuesta de creación de este Instituto de Altos Estudios en Educación, pues de alguna manera hay una invisibilización de lo que ya vienen haciendo las facultades, lo cual digámoslo así, se llega también a una deslegitimación del mismo papel de las facultades de educación, que presupone que hay una formación profesional y también un desarrollo investigativo. Hay una formación avanzada en el sentido de especializaciones, maestrías y doctorados. Entonces la pregunta es esa, ¿cierto? O sea, ¿no es esto un ejercicio también de invisibilización y deslegitimación de las facultades de educación? La necesidad entonces también de que, independientemente de la constitución de este instituto o no, la necesidad de que haya unas miradas con un enfoque territorial, con un enfoque regiones, que atienda precisamente a esas particularidades territoriales y educativas y que permita pues la consolidación de unos saberes más localizados. Y en ese sentido, entonces también se habla de la reivindicación de la política que viene desde abajo hacia arriba, que incluye la participación de los docentes, de maestros y maestras, de las normales y de las facultades de educación,
en la lógica también de que es necesario para la construcción de saber científico o saber pedagógico o saber didáctico, pues reconstruir esa experiencia, pero reconstruir esa experiencia no a la manera del simple relato recontar, sino de un ejercicio de sistematización riguroso que permite entonces la explicitación de unos saberes que tienen, digamos así, una base práctica, pero que se pueden teorizar, se pueden conceptualizar, se pueden constituir en teorías, y en ese sentido entonces es fundamental una línea en donde la participación de maestros y maestras sea clave como cultura académica dentro de estas culturas profesionales docentes, en donde ellos a partir de su experiencia sean también interlocutores y constructores de saber. Esto también nos lleva a la pregunta de que hasta qué punto pues, todo esto es retomar unas políticas externas de la OCDE y de otras instancias, el informe McKinsey, y cómo pues hacemos para dialogar con eso. Y nos pone también en la línea pues, de que necesitamos pensar esos contextos, en este caso, rurales. Definitivamente es una discusión que queda abierta, entonces, pues muy cordialmente yo las invito al conversatorio que va a haber hoy jueves 6 a las 2 de la tarde, que se va a llevar a cabo en la Universidad San Buenaventura, ya con los coordinadores de doctorado. Acá se va a debatir precisamente el lugar de los doctorados en educación según la propuesta de la misión, y van a participar Claudia Vélez de la Calle y Nelson López Jiménez, y digámoslo así, este conversatorio va a estar moderado por Alexander Incapié García. Pero también las invito muy cordialmente a que participen del conversatorio del 13 de agosto, en donde van a participar, van a tener parte otras facultades formadoras de maestros y de maestras, en este caso particularmente de la Universidad de Antioquia, por supuesto sobre la misma temática, y esperamos entonces que estas discusiones, bueno, ahí ustedes están viendo la publicidad, pero con la idea también de que no solo la Universidad de Antioquia y la Facultad de Educación, sino también otras universidades. Ya tenemos aquí la participación de la UPB y de la UCO y de San Buenaventura, perdón. Tenemos la participación aquí de estas otras instancias, y la idea es otra vez continuar con el conversatorio, de manera que, pues, digamos así, construyamos un documento que recoja diferentes voces y que sea, digámoslo así, como una discusión con la propuesta entonces de la misión. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a la participación de todos y todas, y las invito muy cordialmente también a que se dispongan a almorzar o a preparar el almuerzo, como nos toca a muchos de nosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Seguimos el conversatorio. A todos los asistentes, gracias.